Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos esta lectura de hoy. Voy a rescatar unas palabras de la primera lectura. Las palabras de Ezequías: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor, al ver las lágrimas, le concedió, al ver las lágrimas y escuchar esas palabras, le concedió 15 años más de vida, ¿cierto? ¿Por qué cito estas palabras y qué significa esta lectura? Mire, la lectura de hoy es ese obrar con rectitud de corazón y quizás sin esperar nada a cambio, pero cuando llegue alguna necesidad, uno sin reprochar, uno poder decir: he hecho esto, no sé si de algo me sirva. No significa de que uno se porte bien porque esperando que le vaya, o sea, como que le den algo, pero sí se trata de que al menos esta parte que uno hace del bien tenga una retribución, que es lo que le pasó hoy al profeta, o sea, lo que le pasó hoy a Ezequías. Ezequías, al darse cuenta de que se iba a morir, él le dice al Señor: está bien, yo acepto, pero recuerda que yo he hecho siempre lo que tú dices. Y al parecer, él quería seguir viviendo para seguir cumpliendo esa obra buena, y el Señor le concedió ese deseo. Ahora, ¿qué se refiere esto para nuestra vida? De que nosotros siempre, y creo que lo he dicho en algunas ocasiones, tenemos que portarnos bien, hacer bien las cosas, no esperando de que el Señor nos retribuya porque nos esté haciendo el bien, pero sí como con esa esperanza, que esa es la palabra más bonita, de que ese bien que nosotros hacemos tendrá una recompensa. ¿Cuál es? No la sabemos, ¿cierto? No estamos exigiendo una recompensa: tiene que ser esta. No, la que el Señor quiera.
pero que al mismo tiempo sea una recompensa agradable a nuestra vida, sea una recompensa que uno diga, sí, vale la pena, esto es importante para nosotros. Entonces, lo que quiere decir el Señor con esta primera lectura es, o sea, hagamos siempre la voluntad de Dios con la esperanza de que cumpliendo y haciendo esa voluntad, en algún momento vamos a recibir un beneficio. ¿Cuál es? No lo sabemos. No sabemos cuál es el beneficio, pero que de todas maneras lo vamos a recibir. Eso es como cuando uno dice, haz el bien sin mirar a quién, o pórtate bien sin esperar nada a cambio, pero que al menos uno diga, voy a recibir un beneficio. Y ese beneficio que vamos a recibir es un beneficio que será bien importante para todos, especialmente para aquel que está haciendo siempre el bien. Entonces, la invitación de hoy es, mira, los beneficios van a llegar. Y yo creo que lo más importante es que no sabemos cuáles son. Sabemos que hay, ¿cierto? Sabemos que hay beneficios, no sabemos cuáles son, pero que aún así, aunque no lo sabemos, van a llegar y son bien importantes y bien agradables. Entonces pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a hacer siempre ese bien. Pasando un poco ahí al Evangelio, es esa parte de que hemos hablado ya varias veces, misericordia quiero y no sacrificio. Y si ustedes entendieran estas palabras, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Esta es la frase que a mí siempre me ronda mucho en la cabeza cuando vamos a condenar o a juzgar a alguien, porque no sabemos si esa persona es culpable o no. De lo que vemos es culpable, pero no sabemos qué hay en su corazón, no sabemos qué pasa en su vida, o sea, no sabemos realmente lo que está pasando con esa persona. Entonces, ¿cómo la vamos a juzgar? ¿Cómo podemos juzgarla si no sabemos lo que hay en su corazón? Entonces, esta es una bonita invitación del otro. Entonces, hay una frase que dice, si no logramos entender lo que pasa en la vida del otro, al menos no lo juzguemos. O sea, si no podemos entenderlo, pues tampoco lo vamos a juzgar. Entonces, me parece que esto es bien interesante y esto es bien bonito, que la gran invitación sea esa. Si no podemos entender lo que pasa con los demás, entonces que tampoco los juzguemos. Pidámosle pues al Señor en este día que nos ayude a entender este tema de la misericordia, de que muchas veces lo hemos hablado, pero que aún así nos quedamos cortos a la hora de la práctica. Yo creo que una de las cosas de obrar bien es obrar con misericordia. Alguien podrá preguntarnos, bueno, ¿qué significa obrar bien? Obrar bien es obrar con misericordia. Obremos con misericordia y seguro que al obrar con misericordia vamos a descubrir la mano de Dios y vamos a recibir todos los beneficios que trae el poder caminar con esa misericordia, con esa voluntad de Dios. Entonces, que este día sea un día donde todos entendemos de que la recompensa es buena, los beneficios son agradables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La esperanza de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Nos conviene, hay buenos beneficios. Y lo más curioso es que no sabemos cuáles son. Son buenos, pero no sabemos cuáles son. Hagámoslo para que disfrutemos de esos beneficios. Esa es la pedagogía de Dios. Promete cosas buenas, no sabemos cuáles, pero de que son buenas, son buenas. Entonces, por esa promesa y por esos beneficios, hagamos todos los días la voluntad de Dios. Y pasando al Evangelio, si no conocemos lo que pasa con la persona, entonces tampoco hagamos el juicio, no la juzguemos, ya que tampoco la conocemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y antes de la bendición, entonces nuevamente la gran invitación para mañana que tenemos el bingo aquí en la escuela a las 8 de la noche y el domingo el encuentro que tenemos, bien especial, el seminario y un compartir que tendremos. Entonces desde las 2:30 tendremos la conferencia, un momento de oración y de alabanza y después tenemos un pequeño compartir. Así que los esperamos también el domingo, igual en la iglesia de San Michael. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.